una de las, probablemente una de las pastillas amargas que hay que, que hay que aprender a tomarse bajo estos supuestos que he venido planteando hasta acá, es cómo lidiamos con la realidad política inevitable en una sociedad democrática, ¿no? Y cómo al lidiar con esa realidad política, por lo tanto heterogénea, conflictiva, etcétera, eso no lleva al traste, no incrementa las probabilidades de acuerdos, incrementa las probabilidades de acercarse paulatinamente a mejores soluciones y mejores acciones y a soluciones que vayan por el interés general, no solamente el interés de las facciones mismas, ¿no? No hay varita mágica, ¿no? No hay bala de plata en esto. Este tiene que ser un proceso realista, digamos. Y para ser realistas, pues tenemos que incorporar esos elementos sin tratar de ponerlos como desearíamos que fueran, sino lo más cercano a lo que pensamos que sucede en la práctica que esto implica, ¿no? Entonces acá la idea sería que cuando hablamos de política, la pastilla amarga es que estamos hablando de varias lógicas políticas en realidad. No solamente estamos hablando la que hemos hasta acá discutido, que podemos llamar la macropolítica. Las facciones, los partidos, los grupos llegan al poder en el Congreso, en el legislativo, en el ejecutivo, y digamos, tienen que construir lo que hacen a partir de la regla de la alternancia, ¿no? Nadie es eterno en el poder lo ganas y lo puedes perder, y la oposición es consustancial a la lógica. Eso tiene un montón de implicaciones, ¿no? Por ejemplo, los grandes proyectos transformacionales y de decisiones gigantes suelen ser menos preferidos en las lógicas democráticas justamente porque la idea es, y el dato es, no se es eterno en el poder, si tiene un tiempo limitado para llegar a él. No solamente eso, sino cosas más prácticas como, por lo tanto, los elementos políticos intervienen en la lógica de las decisiones, de las grandes decisiones, ¿no? Los partidos políticos están en el Congreso y en el Congreso se otorgan el presupuesto público. El presupuesto es una criatura política y distribuye el dinero de una manera política. Se puede controlar, se puede equilibrar, pero bueno. Pues la macropolítica forma parte de la lógica. Les doy otros ejemplos más concretos. La administración pública tiene puestos de designación política. Toda democracia los tiene. En el caso mexicano son casi todos. ¿No? Pero bueno, toda democracia tiene puestos de designación política. ¿Por qué eres el secretario de Hacienda? ¿Por qué eres el secretario de Gobernación? ¿Por qué eres el director de CFE? Porque te tengo confianza, porque formas parte de mi proyecto político, porque creo que tú eres leal a la idea que yo tengo y, excepto algunos límites que en algunas sociedades se ponen, eres un designado o designada políticamente. Que además puedes cambiar en el tiempo, ¿no? Entonces tú tienes una organización que, a diferencia de otras donde la estabilidad de la dirección se da por sentado, en las organizaciones gubernamentales por lo general es al revés. La estabilidad del puesto de los designados es bastante poca, ¿no? Es muy poca estabilidad y eso forma parte también, eso es un impacto político ¿no? Si ustedes lo llevan luego a lo que aquí llamo, puede ser meso o micropolítico, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Que sería, bueno, y entonces esa lógica macropolítica también se expresa en una lógica micro o mesopolítica. Ustedes son servidores públicos del servicio civil, por ejemplo, ¿no? Ustedes están en la organización gubernamental y les llega un designado político o designada política. Ustedes no existen en el vacío, son servidores públicos de una organización gubernamental, en un marco legal y en un marco político, y entonces las relaciones, como aquí les llaman, ¿no? Las relaciones de las redes de organizaciones implican, por ejemplo, cálculos como, mira, ¿cuánto va a durar el jefe? 2 o 3 años, y ya luego lo van a mover, ¿no? Entonces, tampoco te juegues toda la vida, ¿no? en una sola carta. Las decisiones que va a tomar el designado político son políticas, entonces tú tendrás que aprender el juego
ese designado político con quién se relaciona, con qué otros actores políticos, partidistas, con qué otras organizaciones se genera. ¿No? La micro o la mesopolítica es una actividad que todos hacemos en cualquier organización gubernamental. ¿No? No estamos en el vacío, no somos una organización aislada, estamos en una organización que tiene relaciones con muchas otras organizaciones, tanto el ejecutivo como el legislativo como el judicial, y en todas ellas los cálculos políticos acaban siendo muy importantes. Aún en países con servicios civiles sólidos y fuertes, la micro y la mesopolítica es fundamental. Tienes que saber qué juego estás jugando cuando eres un servidor público en un organismo gubernamental. Entonces también hablamos de la micro o la mesopolítica en este sentido. La gente tiene cuando la gente dice, vamos a hacer un plan estratégico que ahora sí mueva a la organización. Lo primero que tienes que pensar es, ¿y con quién lo tengo que platicar? ¿Y a quiénes voy a subir a la mesa? ¿Y qué sucede si se opone el subsecretario? ¿Y qué sucede con el otro grupo de la otra secretaría que está diciendo exactamente lo contrario de lo que nosotros vamos a decir en el plan estratégico? No, pues sabes que mejor siéntate con ese grupo, haz que alguien le informe al subsecretario o subsecretaria, haz una reunión donde les informas que vas a hacer un plan estratégico, es decir, no es suficiente que yo sepa hacer planes estratégicos técnicamente muy bonitos y sofisticados, sino lo tejo políticamente en la red de intereses de grupos y de organizaciones en las cuales me estoy moviendo. ¿No? Eso uno lo hace de manera intuitiva, pero no lo deberían de enseñar en las escuelas y nos deberían de enseñar a tener procesos para ser hábiles en estas capacidades de meso o de micropolítica que implica la acción gubernamental. ¿No? Tienes que negociar el camino, ¿no? Tienes que acordar con otros actores, tienes que calcular qué pesos políticos tienen otros actores para que lo que tú quieres hacer tenga lógica y tenga viabilidad sobre todo. Y por último, este concepto que ahí ponemos de nanopolítica, que implica la política interna y la lógica de la política interna de dentro de cada organización. Las organizaciones tienen cuando uno estudia organizaciones, uno tiene una cosa cierta. Las organizaciones son situacionales y contextuales. Tienen una historia, esa historia política, esa historia de los grupos, acaba siendo un patrón de dependencia muy importante en lo que es la organización y lo que hace la organización. Su contexto le afecta constantemente y es una variable fundamental de cualquier directivo organizacional, ¿no? Un buen gerente o directivo de una organización gubernamental sabe moverse en las vicisitudes internas y en los juegos políticos internos de la organización, lo que en México le llamamos la grilla, en pocas palabras, ¿no? La grilla interna, en la cual también son elementos críticos de la viabilidad y de lo que se hace. Bueno, entonces la política existe en varios niveles, ¿no? Y probablemente ustedes podrán empezar a intuir por qué era más cómoda los supuestos del monolito organizacional y el actor racional unificado, ¿no? Es más fácil suponer que hay una voluntad organizacional homogénea y punto, y que esa es la historia real sobre la cual suceden las cosas, y otra muy distinta es decir cuáles fueron y quiénes fueron los actores y cómo negociaron las decisiones y las acciones que existen hoy día, ¿no? Todos tenemos esas historias, ¿no? Nosotros tenemos una sede en Aguascalientes. Esa sede nació hace 9 años y nos llevó como 7 años de discusión interna en la organización. El logro de Aguascalientes es un logro político, micro y nano, muy, muy, muy particular. Y la historia, como todas las historias organizacionales, son humanas, muy humanas, ¿no? Por darles 2 o 3 detalles simplemente a nivel de ejemplo, ¿no? Claro, ustedes hoy día van a la sede de Aguascalientes y dicen, ay, qué bonito, todo fue un proceso muy planeado y racional y seguramente negociaron todo de una manera prístina y todos los presupuestos vieron claros, nada más lejano a la realidad, ¿no? La negociación con Hacienda fue una cosa muy política, muy difícil de hacer. Se consiguió recursos en plena crisis del 2009. Lo que implicó fue convencer a Hacienda de que íbamos a
servirle mucho a las finanzas del Estado, cosa que hoy día no es exactamente lo que está sucediendo. E internamente, esa es la micro, y internamente la discusión fue de romperse y de lanzarse platos, ¿no? Hubo mucha gente que decía que el CIDE era el CIDE porque era chiquito y solito, y que crear una organización, una sede iba a darle al traste a la imagen fundamental del CIDE de ser controlado, chiquito, ¿no? Como si el perfume, ¿cómo dicen el perfume es bueno cuando está en botellas chiquitas, ¿no? Bueno, pues eso. El debate duró muchos años y aún hoy día hay gente que no está de acuerdo con la sede, ¿no? Nada más, y esa es la historia que pasa en cualquier proyecto organizacional. Personas, grupos, facciones con diferentes intereses que, claro, curiosamente, terminamos envolviendo todos estos elementos de viabilidad y de factibilidad bajo argumentaciones racionales, ¿no? Esto que los acabo de platicar, no lo podía yo platicar oficialmente, ¿verdad? Oficialmente tenemos que decir que hubo un plan, que hubo un proyecto, que hubo un presupuesto, que hubo una negociación y que todo fue conforme a ley y conforme a proceso, ¿no? Para que así fuera, tuvo que haber mucha nanopolítica y tuvo que haber mucha micropolítica. ¿Por qué esa no la vemos? Sería una pregunta. ¿Por qué esa no la platicamos? Y cuando la platicamos más bien en grupos pequeños y controlados. No las podemos explicar y expresar sinceramente porque justamente las reglas del juego formal de las burocracias implica solamente utilizar argumentos técnicos, argumentos legales, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablaba yo de la esquizofrenia? Bueno, pues es un buen ejemplo de esquizofrenia. Cuando tú en una organización estás en un área y entonces de repente llega un correo electrónico y te dicen que el área de planeación va a crear un nuevo procedimiento para hacer el plan, ustedes leen técnicamente lo que dice, ¿verdad? Es doble contra sencillo, que empiezan a leer entre líneas. ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué quieren hacerlo ahorita? El nuevo plan. ¿Quién va a participar en el diseño de la nueva metodología? ¿Quiénes van a ser los perdedores en la nueva metodología? ¿Quiénes van a ser los ganadores en la nueva metodología? ¿Cierto? Uno no lee el correo técnico. Ahí les va el proceso, los 7 nuevos pasos del proceso administrativo para compras. Uno no los lee nada más en términos normativos racionales. Uno se pregunta, ¿y quién lo diseñó? ¿En quién estaban pensando? ¿Quién va a ser el afectado por las nuevas reglas? ¿No? Esos elementos los vivimos todos los días, sin embargo los barremos debajo de la alfombra porque nos incomodan o porque no los podemos expresar formalmente, ¿no? Ser un administrador público es aprender a vivir esquizofrénicamente entre el mundo formal de las reglas que nos sirven para protegernos, básicamente, y el mundo real de las acciones políticas que son las que le dan viabilidad y factibilidad a las cosas que queremos alcanzar o hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de política, hablamos de todos esos elementos y el reto es incorporarlos endógenamente, ¿no? Ok. ¿Cómo hacerlo? Bueno, una cosa difícil de hacer, ¿no? La mayor parte de la literatura en nuestro campo es una literatura que parte del deber ser, en realidad, 80 o 90%. Y la literatura que se está tratando de incorporar estos elementos reales, prácticos, políticos, es todavía escasa, ¿no? Y tiene que ir a contracorriente y hay razones buenas de por qué es tan difícil hacer. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a proponer un ejercicio mental, un experimento mental, como dicen los filósofos, ¿eh? O sea, necesito que ustedes, por unos momentos, me compren la idea y, aunque puedan no estar de acuerdo o puedan tener dudas, durante unos minutos, básicamente me compren la idea siguiente. La idea es que voy a poner una serie de restricciones de lo que es la acción gubernamental. Entonces, la acción gubernamental administrativa es lograr resultados, y es usar técnicas, y es obedecer leyes, y es jugar en la estructura organizacional y cumplir con objetivos y lograr implementar políticas públicas. ¿Sí? Okay, es todo eso en que nuestro imaginario y en el deber ser es un aparato gubernamental. Lo que voy a hacer es que eso le voy a poner restricciones. Y el juego mental es que las restricciones no se pueden mover por lo pronto.
Entonces, cuando yo pongo una restricción, la estoy poniendo de tal manera que en el juego mental no se puede mover. ¿Sí? Es una restricción de veras. ¿Okay? Bueno, entonces, comencemos, ¿no? Eso lo vamos a ver a través de una serie de preguntas. El grupo 1 de preguntas. ¿Sí? El grupo 1 de preguntas empieza diciendo, ¿cómo se administran organizaciones gubernamentales? Y a la primera restricción, se deben a múltiples misiones definidas por diferentes principales. Si ustedes van a Sanborns, compran prácticamente cualquier libro de administración, la primera regla administrativa es no se puede ser eficiente si no se tiene un objetivo preciso y claro. Cualquier libro de Sanborns básico de administración va a plantear que no se pueden lograr cosas y ser eficientes si no se sabe cuál es el objetivo y es un objetivo claro y concreto. La administración pública de una sociedad democrática tiene que violar esta regla. Una restricción. Todas las organizaciones gubernamentales tienen objetivos diversos, múltiples, muchas veces contradictorios, que son definidos por diferentes principales, es decir, actores afuera, que son los que evalúan a la organización. Entonces, yo quiero que produzcas electricidad eficientemente, pero de tal manera que los más pobres paguen menos y los más ricos paguen más, y con ello se generen recursos para el desarrollo económico. ¿Okay? Eso es lo que dice tu mandato, y en tu mandato empiezas a decir, bueno, ok, esta parte del objetivo la definió un grupo, esta parte del objetivo la definió un partido, esta parte del objetivo viene históricamente de la sociedad civil. Los tres son distintos, los tres son contradictorios, pero los tres los tengo que alcanzar. Sé que voy a poder alcanzar algunos mejor que otros. Y sé que me van a evaluar mal en algunos y bien en otros. ¿Cómo sé cuáles son los prioritarios? ¿Cómo sé cómo debo de negociar de tal manera que logre yo atinarle a los objetivos de los actores que son más importantes o los que tienen más peso? ¿Me van siguiendo? La regla universal administrativa es que no se puede ser eficiente así. La restricción que les acabo de poner es para obligarnos a pensar qué significa que debes de ser eficaz y eficiente cuando, por regla, tus objetivos son múltiples y contradictorios. Si mi abuelita tuviera ruedas, las públicas tendrían objetivos únicos, claros y precisos. Es otra manera de decir. En el mundo de las sociedades democráticas políticas, lo normal, lo común, es que las organizaciones gubernamentales persiguen objetivos múltiples y contradictorios. Y no pueden cambiar eso. En los libros de texto clásico de administración se llama la necesidad de tener un fin único, solo y claro. Es un privilegio que la administración pública generalmente no tiene. Segunda pregunta, restricción. ¿Cómo se administran estas organizaciones? En contextos de competencia política, influidos por y desde diferentes grupos de poder. Bien, te vas a ser director 3 años, 2 años, 4 años. Te van a cambiar al personal básico en poco tiempo. Y tú tienes que mantener a la organización logrando las cosas. Por cierto, el que te nombraron no lo nombraron porque sabe mucho del tema. No necesariamente. Nombraron por razones políticas. Y eso es común, es normal bajo la regla de una sociedad democrática. Sí. Pero además te van a evaluar ese fin, ¿no? ¿Te van a qué? Evaluar ese fin, único, solo y claro. Pues en realidad te van a evaluar todo. Te van a evaluar todos. El CIDE, por ejemplo, yo fui secretario académico, entonces lidié con esto muchos años. Nosotros somos una institución pública. Apoya el gobierno federal con un subsidio muy importante. El CIDE, sin embargo, es una institución selectiva.
programas de tiempo completo, muy selectivo. ¿Cómo se puede lograr las dos cosas? Quiero que seas pública y por lo tanto todo el mundo tenga acceso, pero al mismo tiempo quiero que des educación especializada a un grupo con ciertas capacidades, talentos y nos evalúan por los dos lados, ¿no? Hay alguien que dice, bueno, vamos a medir el CIDE a través de dividir su presupuesto por el número de estudiantes. ¡Uf! ¡Carísimo! El CIDE. Y entonces otros dicen, bueno, no, espérame, pero es que CIDE no es lo mismo que una universidad grande, es una institución pequeña y lo que tú quieres es que sea especializado y selectivo. Por lo tanto, y además, por lo tanto es investigación, por lo tanto no puedes dividir el presupuesto solamente por el número de estudiantes. Pero esa batalla lleva 45 años. Todavía el CIDE tiene o sufre sistemáticamente, no sufre, pero vive sistemáticamente preguntas de la Secretaría de Educación Pública que le dicen eso. Le dicen, ¿por qué eres tan caro? ¿Por qué no aceptas más gente? ¿Por qué no? Si eres público, ¿cómo es que? Ah, por cierto, cobramos colegiatura en licenciatura. Si eres público, ¿cómo que cobras colegiatura en licenciatura? Sistemáticamente el CIDE tiene que estar respondiendo a estos elementos porque está malabareando con dos objetivos diferentes y contradictorios. Eres selectivo y eres público. Para muchos públicos significa gratuidad completa, ¿no? Y para otros públicos significa un grupo específico al cual, de manera selectiva y seleccionada, tú estás educando de una manera concentrada y focalizada. Y los malabares son fenomenales, ¿no? Los que hace el CIDE, como cualquier otra institución gubernamental, no tiene que hacer malabares. Claro, como tú dices, a lo mejor en algún momento algunas organizaciones pueden vivir, públicas pueden vivir la idea de que solamente hay un objetivo, ¿no? Y que es el único con el que te voy a evaluar. Pero son excepciones. Casi todas las organizaciones tienen que malabarear el hecho de que tienen múltiples objetivos y van a tener que rendir cuentas sobre ellos, ¿no? Pero creo que también hay grandes esfuerzos. Por ejemplo, me tocó ver el DIF justo del estado de Aguascalientes. Cuenta con que fue un caso excepcional, con una certificación de ISO 9001 para uno de los programas que se financian con recursos del ramo 33. Uh-huh. Es un caso súper excepcional y platicábamos de esto, ¿no? De cómo había un choque entre la comprensión de la micro y nanopolítica, sí, de todo lo interno, sí, pero además después querer hacer una sistematización, quiero llamarlo así, este ejercicio de sistematización de certificación de procesos y procedimientos únicos. Uh-huh. Para un programa. Para uno solo. Lo lograron, la verdad me tocó justo hacer la evaluación. Era para el FAM, Fondo de Aportaciones Múltiples, que financia los desayunos y cocinas escolares del DIF. Claro. Pero platicamos del ejercicio y duró el ejercicio de obtener el certificado ISO 9001, tardó 3 años. Ok. O sea, fue todo muy interesante, sí, está bien. Ahora, fíjate, como tú dices, ¿no? Es una cosa bastante excepcional, no pasa tan seguido y no deja de tener riesgos. Es decir, en algún momento algún actor político con algún cierto peso llega y dice, pero ese programa no cumple el objetivo que realmente queremos. Entonces, se van a tener que ver con el dilema de decir, ay caray, ahora logro pero logro otro adicional, ¿no? Es parte, digamos, ¿no? De la vida común, de la lógica, digamos, de las organizaciones de la administración pública. Siguen las preguntas y las restricciones, ¿no? Acuérdense que son restricciones de juego, ¿sí? Lo estoy exagerando de tal manera que nos sintamos en la camisa de fuerza de que no las podemos mover tan fácilmente. La tercera sería que está compuesta por miembros que defienden sus propios intereses. En otras palabras, los administradores públicos somos seres humanos y tenemos también nuestras propias ideas, nuestros propios valores, nuestros intereses. No somos robots, ¿no? Queremos y luchamos por imprimir en nuestro trabajo y en nuestro grupo ciertas ideas, de preferencia sobre otras. Es decir, la heterogeneidad y la diversidad se vive también dentro de las organizaciones, ¿no? No existe esta posibilidad de los libros de texto que dicen la necesidad de que los operadores
actúen siempre y permanentemente como si fueran un equipo perfecto, ¿no? ¿No? Hay muchos equipos, hay diversos grupos, y en el juego entre los equipos y los grupos se juega, se acaba concretando la acción misma, ¿no? Una acción que será siempre, evidentemente, parcial a la lógica de esa dinámica de miembros que tienen sus propios intereses. Ustedes pueden leer las restricciones al revés, justamente en términos de lo que sería un mundo ideal, ¿no? Si todos actuaran como una lógica de equipo, las organizaciones gubernamentales serían más eficaces, ¿no? Por eso lo pongo como restricción para no meternos en esa lógica que es válida, ¿no? De cómo debería de ser o cómo podría ser si hacemos más esfuerzos. Lo pongo como restricción justamente para obligarlos a concentrarse en la idea de ¿y qué tal si no se puede? ¿No? Me espero a que el mundo cambie y cuando las condiciones ideales sucedan, entonces ya administro bien, o tengo que administrar en esas condiciones. Tengo que hacer que la organización actúe bajo esas condiciones. La cuarta es, ya lo habíamos platicado en algún momento, forzadas a acatar múltiples reglas y procedimientos a veces contradictorios. Claro, porque reglas y procedimientos no necesariamente están creadas para ayudarte a lograr el objetivo o tu misión. Muchas reglas, por lógicas de cualquier sociedad democrática, están pensadas para controlar, para vigilar, para reducir la probabilidad de la corrupción o para reducir la probabilidad de la malversación de los recursos. Y eso a veces genera más restricciones o más costos. Uno de los ejemplos que hemos vivido en México más y que está bastante bien estudiado es de los impactos negativos de la política de transparencia en el país, ¿no? Un derecho social construido en ley e impuesto como un criterio importante de una sociedad democrática a partir de un procedimiento administrativo y legal. Que le ha pasado lo que le ha pasado a todas las leyes de acceso a la información del mundo. ¿Quiénes la usan? Poquitas personas. ¿Cuál es el costo? Gigantesco. ¿Y qué sucede con los administradores públicos obligados a ser transparentes? A preguntarse si trabajan para lograr el objetivo o trabajan para hacer que las decisiones sean transparentes, documentables, ¿no? Y los archivos estén en perfecto estado, ¿no? Yo sé que es un falso dilema en el fondo, en el largo plazo, pero mucha gente en la práctica sigue viviendo esto de esa manera, ¿no? O trabajo o soy transparente, o trabajo o atiendo los archivos, o logro los objetivos, o ahora tengo que distraerme 3 días a una solicitud de información que me pide una cantidad de elementos que no puedo responder inmediata o fácilmente. Bueno, esa es parte de la vida normal de la administración pública. Muchas de las reglas no están pensadas para que logres los objetivos, no al menos en el corto plazo. Están pensadas para controlarte, para vigilarte o para inducirte a hacer cierto tipo de actos y seguir ciertas reglas por razones legales o normativas. ¿Ya acabamos? No. Bueno, esto es lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, tienes que seguir reglas y a veces esas reglas son reglas que no buscan que logres objetivos, sino te vigilan. Y la sexta, son organizaciones que tienen que maximizar la rendición de cuentas, el acceso a la información, al mismo tiempo que ser eficientes y ser eficaces, ¿no? No hay una manera de coger una sobre la otra, ¿no? Rendir cuentas implica procesos administrativos, implica tiempo, implica personas, implica recursos. Recursos que podrían estar siendo utilizados para lograr los objetivos de la organización, pero que no lo pueden hacer salud, porque bajo las reglas de la lógica democrática es muy importante que esas organizaciones rindan cuentas porque no son organizaciones neutrales. ¿Quiénes son ganadores y quiénes son perdedores? La política pública en una acción gubernamental. Eso se tiene que saber. ¿Por qué escogiste A y dejaste de escoger B, C y D? Qué casualidad, B, C y D son intereses de otros actores que se están quejando de que los dejaste fuera de la decisión. Entonces tienes que rendir cuentas porque no es suficiente que me digas que escogiste A porque era la más adecuada o la más eficiente. También me tienes que explicar
¿por qué dejaste fuera a los otros actores? Por ejemplo, a los otros grupos de interés. Bueno, entonces, este grupo 1 de preguntas y en el juego de las restricciones a los que les di que entraran, significaría que tenemos, digamos, podemos seguir en la alternativa tradicional, que sería suponer que estas restricciones se pueden mover, que conforme más inteligentes, técnicos y buenos administradores somos, estas restricciones se pueden reducir e incluso eliminar. Si bien ese es un camino válido, es insuficiente por sí mismo, porque varias de estas restricciones están relacionadas con la lógica política de una sociedad democrática, como el rendir cuentas, o el ser transparente, o el seguir las reglas, o el hecho de que las cabezas organizacionales son designaciones políticas, o el hecho de que la alternancia política o la lucha por el poder o los movimientos de los partidos en el Congreso pueden afectar los mandatos y pueden afectar los recursos que una organización necesita para trabajar, ¿no? Ninguno de estos elementos en realidad son exógenos o patológicos, peor, tampoco son patológicos. Muchas veces en el discurso del debate de la administración pública, los empresarios insisten sistemáticamente que por qué no se administran al gobierno como se administra a la empresa privada, ¿no? Justamente porque ignoran o no quieren ver estas restricciones, que son restricciones producto no de la estupidez, sino son producto, a veces sí, pues, pero generalmente son producto de la interacción política a la cual una organización gubernamental está vinculada de manera endógena, no patológica. No quiere decir que no haya patologías o que no haya burocratizaciones y error y estupideces, no, somos seres humanos al final de cuentas. Eso forma parte de... Pero no es no es que haya una construcción patológica de la administración pública. Cada una de estas restricciones tiene una buena razón de existir. Son restricciones, no son errores. Son restricciones producto de la lógica política de una sociedad democrática. Ese es un poco el punto. Y entonces lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de ello, ¿no? Lo que implica, pues, lo que yo decía al principio, remangarse y mancharse las manos en la comprensión endógena de estos elementos para saber cómo una organización logra sus objetivos, cómo puede construir políticamente su acción administrativa, cómo puede negociar y jugar el juego político para lograr los objetivos y no cómo el juego político siempre evita que logre los objetivos políticos. No, vamos, otra manera de decirla sería, no es lograr los objetivos pese a la política, es lograr los objetivos a través de la política. Eso es lo que, al final de cuentas, está planteando este juego mental de ponerlo como restricciones, ¿no? ¿Qué decían? No, quería preguntar, o sea, ¿cómo se impacta esto? Porque pues justo en la primera clase que hablamos de política pública y de evaluación y por qué que todo esto surge de una visión de nacional o nacionalista, no sé mismo nivel. ¿Cómo podemos empatar estas dos visiones para finalmente sí hacer política pública en el Congreso? Sí. Digamos, el primer paso ya está dado, que es, tenemos una herramienta mental que es pensar cómo deberían de ser las cosas, ¿no? Yo creo que sigue siendo una herramienta necesaria, ¿no? Cómo deberían de ser nos impulsa a repensar los procesos, repensar las maneras, ver los errores y tratar de corregirlos. Lo que estoy diciendo es que esa opción es importante, pero es limitada, que tiene que ser complementada con una segunda, que es, ¿y qué es lo que sucede en la acción? ¿Qué es lo que sucede en la mente y en las restricciones a través de las cuales las personas y las organizaciones gubernamentales cumplen sus objetivos? ¿Para qué nos sirve la incorporación de esos elementos? Bueno, pues nos sirve porque de alguna forma los efectos
de la acción, la planeación de la acción, la presupuestación de la acción, toda fue construida a través de un proceso realista de este tipo, y no a través de una lógica racional que acaba quedando nada más en nuestra lógica formal, pero no en la lógica real. En el caso concreto de evaluación, en mi experiencia, sirve para lo siguiente. En una sociedad democrática, el sueño es que la evaluación regrese a la organización, al programa, a lo que sea, corrija. Generalmente, cuando solamente mandamos el documento y decimos, ahí están las recomendaciones, no estamos pensando ni nos imaginamos quién va a recibir ese documento, cómo lo va a negociar, con quién va a platicar, quién se va a hacer cargo de hacer las recomendaciones, qué implicaciones políticas y organizacionales tienen nuestras recomendaciones, cómo jugar el juego político para que las recomendaciones acaben siendo reales, acaba siendo bien importante. Porque si la evaluación solamente termina en el momento del juicio, no nos preocupamos en el momento del cambio, queda manca, ¿no? Y este segundo punto es muy difícil de lograrlo si no incorporas esta segunda perspectiva. Okay. Algunas de las fórmulas, digamos, ¿no? Como yo les decía, la incorporación de esta perspectiva es bastante más lenta o más limitada que la tradicional del deber ser, ¿no? Porque sí requiere de construir cosas que no tenemos, ¿no? tan construidas, ¿no? Por ejemplo, el grupo 2 de preguntas se trataría de acercar justamente a el qué hacemos, es decir, qué significa administrar, qué significa gobernar, qué implicaciones tiene para la evaluación. Bueno, implica un segundo grupo de preguntas, ¿no? La primera sería una pregunta respecto de la importancia de la especificidad organizacional. Suena a perogrullo, pero nuestra tendencia a pensar que todas las organizaciones son iguales, el contexto no importa, puede ser muy útil para que nuestros instrumentos se apliquen rápidamente, pero son muy poco útiles para comprender los detalles de cómo la acción se acabó dando, cómo esa acción logró o no logró cosas, y luego cómo se puede lograr aprender de las lecciones o de los juicios que se hayan hecho de los resultados de una política. En el caso que la compañía nos platicaba del DIF de Aguascalientes, ¿no? Su excepcionalidad es muy probablemente la explicación del contexto organizacional, de las personas que ahí participaron y de la manera en que ciertos líderes y personas lograron negociar con el contexto y con otras personas la posibilidad de hacer una idea que a otros no se les había ocurrido, un ISO que les permitiera en un programa legitimarlo de esa manera. Esas son decisiones de personas que lograron negociar el camino para alcanzar algo que otros no se les ocurrió y que o no pudieron o no podían hacer y que encontraron en una circunstancia favorable la posibilidad de hacerlo. Al final de cuentas son decisiones de personas, ¿no? Y al final de cuentas son decisiones de personas buscando la viabilidad y la factibilidad de lo que quieres alcanzar. Puedes tener la mejor idea del mundo, ser un muy buen técnica, y sin embargo no tener la habilidad política, la capacidad de negociación, la capacidad de involucrar a otros actores y a otros grupos y convencerlos para que tu idea técnica y tu idea política acaben teniendo posibilidad de ser implementado. A los estudiantes acá en el CIDE les vacilo que el día que salgan de aquí y regresen y me digan, mira, es que todo iba muy bien, mi plan era técnicamente bien bonito, pero la política llegó y me lo echó a perder, le digo, ese día te quito el título, ¿no? Porque la pregunta era, ¿por qué incorporaste la política hasta el final? En realidad, estás diciendo un fracaso, tuviste por no haber incorporado la idea de yo cómo hago viable una idea, una técnica, una propuesta, en las condiciones reales en las cuales me tengo que mover y con la organización específica con la cual me tengo que mover.
¿Cuáles son las estrategias gerenciales específicas para este tipo de organizaciones? Es una pregunta que muy pocas veces nos hacemos, que existen muy pocos documentos y formas técnicas y procesos técnicos para responder a esa pregunta. Cuando yo estudié administración de empresas en la carrera, sorprendía que los libros respecto de las capacidades gerenciales eran: hay que planear bien, hay que organizar adecuadamente, hay que presupuestar correctamente. O sea, dices, eso es lo que sirve, o sea, ¿qué significa planear? ¿Qué significa coordinar adecuadamente? ¿No? ¿De qué tipo de lógicas gerenciales? Y la palabra estratégica aquí no está de más, digamos, ¿no? Cuando tú te introduces a la lógica organizacional, los seres humanos nos convertimos en estrategas. Necesitamos ser estrategas. Un gerente, un administrador público tiene que ser un estratega. En otras palabras, yo voy a lograr algo, comprendo lo que yo quiero alcanzar, depende de la interacción y de los objetivos y de la lógica de otros actores que están relacionándose conmigo y que yo no controlo, ¿no? Esa es la esencia de la estrategia. ¿Cómo yo puedo lograr mis objetivos cuando el logro de mis objetivos depende de la interacción con otros actores que pueden tener objetivos distintos? Si lo piensan bien, lógica racional habla exactamente de lo contrario. Tú eres tan racional, todos los demás van a ver que tú eres racional y van a cooperar contigo. La lógica estratégica dice eso casi nunca. Tú quieres lograr algo, dependes de otros. Y esos otros no necesariamente tienen los mismos objetivos que tú. Pregunta el estratega: ¿y cómo le hago? ¿Cómo logro mis objetivos cuando lo que yo quiero depende de la acción de otros? Esa es la esencia de la estrategia, ¿no? En este caso de lo que estamos hablando, digamos, por explicarlo un montón, es plantearse eso, ¿no? Administrar en organizaciones gubernamentales, ser un administrador público en ese tipo de organizaciones y lograr cosas, es ser estrategia. Lograr los objetivos propios, relacionándose y dependiendo de la acción de otros actores que no controlo y que tienen objetivos probablemente distintos. ¿Qué tipo de administración, entonces, digamos, implicaría, ¿no?, tener para actuar en estas condiciones, múltiples objetivos, múltiples misiones y lógicas políticas a nivel micro, macro y nano? Bueno, lo primero que sí podemos decir es, cuando queremos mover las restricciones de las preguntas 1, lo que hacemos básicamente es asumir que la política es el estorbo. Lo piensan con calma, ¿no? La política es un estorbo y entonces la respuesta debería de ser como evadir o eliminar o esconder la naturaleza política de las organizaciones, ¿no? Cosa que es parte, digamos, de lo que podemos comenzar a entender. Es un camino simple, pero es un camino poco productivo. Simplemente está haciendo contra la naturaleza de la propia organización. Hacer estrategia implica, entonces, en primera instancia, acostumbrarse a no negar la importancia de la política en la vida de las organizaciones y plantearse que esto implica una habilidad, una capacidad que aquí he llamado estrategia. Entonces, no vamos a encontrar la respuesta al número 2 a partir de la fácil salida de cómo deberían de ser, ¿sí? Me estoy acercando, digamos, a la propuesta porque generalmente la propuesta a la que voy a llegar les choca a muchas personas. Entonces, pues estoy avanzando tan cuidadosamente para decirles que la respuesta probablemente no les va a gustar porque el deber ser no va a ser la esencia de la propuesta. Voy a poner la siguiente diapositiva, ¿sí? Esta es una de las teorías, simplemente como ejemplo, que están tratando de incorporar estos elementos políticamente endógenos y que dan una fotografía de lo que implica ser un administrador público, una organización gubernamental en una sociedad democrática. Bueno, a esta teoría se le llama el triángulo estratégico, ¿sí?
un buen administrador público, un buen gerente organizacional, gubernamental, tiene 3 capacidades críticas. La esencia ética, dice Moore, es el logro del valor público. Todos somos administradores públicos en el fondo porque creemos en algo del valor público. Pero más que el valor público, ¿sí?, es una cuestión debatible, discutible, heterogénea, y está en un marco político. Habrá quienes no estén de acuerdo con el valor público que tú quieres alcanzar. Y entonces tú tienes que lograr un equilibrio entre 3 cuestiones, y es el triángulo estratégico. El primer equilibrio es que tú debes de construir, defender y legitimar una idea de un valor sustantivo. ¿Cómo es que el CIDE es público, cobra colegiaturas en licenciatura y acepta el 10% de los estudiantes que lo postulan? No tiene una solución técnica estrictamente, ¿no? No es que haya una verdad revelada única que pueda explicar cómo puede existir una institución pública que hace esto que acabo de decir. La respuesta es, el CIDE ha logrado ante 45 años vender y construir y convencer de una idea de valor público que un buen número de personas acepta como válida. No estamos construyendo élites, por ejemplo, no es la idea. Eso que lo hagan otras instituciones privadas, eso está bien, pero nosotros somos públicos, nosotros no construimos élites. Lo que construimos es, le damos el espacio a gente con talento. Bastante buena para sufrir. Para estar en un ambiente de una institución pública, salir a dar a la sociedad, desde el etos de una institución pública, valores para la democracia, la justicia, la equidad y la eficiencia de la acción gubernamental o de la política pública. Esto se tiene que construir. Es el punto de Moore. Tú tienes que convencer gente de que ese es el valor que esta organización o cualquier otra organización produce. Es algo que no se escribe en los objetivos y en los mandatos. ¿Se observa? Es algo que tú tienes que construir y convencer. Tienes que allegarte de gente que esté de acuerdo con ese valor. Hoy día el CIDE, ante muchas de las cosas que están sucediendo en el gobierno federal, tiene graves problemas para seguir defendiendo este valor público. No hay ninguna receta válida, ¿no? El valor público es algo que tú tienes que seguir defendiendo y puede llegar un momento en el cual ese valor público no sea aceptable. Y entonces hay que regresar al proceso de convencer. Tu misión y tu objetivo formal no son suficientes. La pregunta clave de la administración pública y de un administrador público, un gerente público, es ¿qué valor produces? ¿Y por qué la gente y los políticos y los partidos y la sociedad y los grupos de interés y los medios, unos al menos de esos, consideren que ese valor público vale la pena? En el caso que tú estabas poniendo de la política medioambiental, ¿no? El valor público tiene que, en este caso que platicábamos, ¿no? Yo me decía la contradicción entre salvar el medio ambiente y los problemas de costos económicos y sociales que implicaría poner una política dura, contundente del medio ambiente como algo no instrumental, ¿no? Construir esa opción implica no solamente viabilidad y datos, sino implica convencer del valor público de eso, ¿no? ¿Cuál es el valor público? Claro, el valor público, sin embargo, puede cambiar en el tiempo. Estamos hablando de una democracia. Los grupos, los partidos se mueven. Algunos llegan al poder, otros cambian, algunos se convierten en oposición y otros no. Esa lógica política es inevitable. Entonces tú no puedes construir valor público en abstracto porque son muy bonitas las ideas que tienes o porque son muchos los datos que te sostienen. Tú tienes que lograr este segundo elemento que Moore llama sostenibilidad política. Sostenibilidad en el tiempo. Palabras. ¿Cuáles son las probabilidades en el tiempo de que este valor público continúe y sea aceptable? ¿Qué debo de hacer para que ese valor público tenga mayor viabilidad en el tiempo? A veces, ustedes tienen que imaginarse este proceso como que ustedes inician con el triángulo así, muy bonito como lo está en la imagen, y en la acción el triángulo se va deformando. Por ejemplo, implica que tú comienzas con una lógica de un valor público
muy particular, y cuando vas a la sostenibilidad política y vas negociando esos elementos, te das cuenta que tienes que ceder cosas. Tu valor público es viable en el tiempo si tú cedes en ciertas cuestiones. Ya sé que muchos pueden decir, qué barbaridad, ¿cómo vas a ceder en valores? Claro, ¿no? Este es un asunto de ética y de etos de administración pública. Tú tienes que buscar un equilibrio entre el valor público que quieres construir y la viabilidad política que le puede dar sustento en el tiempo. Y aún así, estamos en una democracia y el día de mañana llega otro partido o cambia el equilibrio del Congreso y entonces tu valor público y tu sostenibilidad acaban siendo afectadas. No hay bala de plata, no hay una certeza completa en estos elementos, pero en el entrejuego, tú como estratega vas construyendo estos dos elementos. Y el último, que para mí es el talón de Aquiles en nuestro país, el de la viabilidad administrativa y operativa. En mi experiencia, este es el más débil de todos. Nosotros vivimos una administración pública mucho de deseos, mucho de valores y de deseos y poco de... y es viable, están los recursos, están las capacidades para hacerlo. Generalmente nos lanzamos más bien al valor público y ya luego nos preocupamos por construir las capacidades administrativas y operativas, ¿no? Y Moore plantea que esta es otra parte fundamental de la lógica estratégica, que también evidentemente puede deformar el triángulo, ¿no? Entonces tu valor público está dependiente también de las capacidades y de las formas en que tú quieres y de las capacidades y de los recursos que tú tienes para alcanzar algo. El Sistema Nacional Anticorrupción es un muy buen ejemplo de esto. Las capacidades técnicas y de recursos para hacer investigación anticorrupción en el país son prácticamente nulas. Nulas. Cercanas a cero. Y el sistema depende en su interacción de esas capacidades técnicas y de esas capacidades organizacionales que no existen. Entonces, se logró vender un buen valor público, se logró negociar políticamente y hacerlo viable, y ahora el gran dilema que tenemos es que no lo podemos echar a operar porque no tenemos técnica, no tenemos auditores forenses, no tenemos capacidad de análisis antifraude, no tenemos organizaciones que sepan hacer eso y personas que estén capacitadas para hacerlo y en las condiciones en las cuales se debe hacer, ¿no? El sistema nacional de anticorrupción es prácticamente chato en este espacio. Y es como una cultura nacional. Algún día habría que analizarlo. Acá en el CIDE hace algunos años teníamos unos grupos de discusión de alto nivel, supuestamente, donde poníamos a tomadores de decisiones todo un día a platicar y a discutir sobre temas como la seguridad o el hambre o la pobreza. Venían senadores, diputados, secretarios de Estado, en fin, con gente internacional y con gente del CIDE y discutíamos durante mucho tiempo las cosas. A mí me tocó moderar una mesa de seguridad. Entonces, la primera 2 horas era el diagnóstico. Las siguientes 4 horas era, ¿y qué hacemos? ¿No? Mi problema como moderador fue callarlos después de 2 horas. Todos tenían ideas del diagnóstico, todos que tenían idea del problema, todos tenían ideas de eso. Yo les decía, sí, pero ahora ya lo que tenemos que hacer es, ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Mi experiencia personal, igual esta subjetiva, estaban aburridísimos. Lo divertido era seguir discutiendo los problemas, ¿no? Cuando empezaban a salir cuestiones prácticas como, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer con la Policía Federal y cómo la vamos a construir y qué recursos va a tener y qué capacidades va a tener? Se les veía la incomodidad, ¿no? A la mayor parte de las personas del grupo, ¿no? Tomadores de decisión de muy alto nivel que decían, no, bueno, si nos vamos a meter casi me dijeron, ¿no? A la intendencia de la acción, ¿no? Yo soy decisor, yo no llevo a la acción, ¿no? Era una cosa que me pareció realmente chocante y que la vi en varias de las reuniones, ¿no? De ahí saco mi hipótesis de que hay algo ahí medio perverso en la lógica de la forma que se decían en México las cosas, donde preferimos quedarnos en los 2 primeros niveles, son muy divertidos, y el tercero nos parece cosa que hay que dejar a los de intendencia de administración, ¿no? Que se encarguen ya de la operación, cuando en esta lógica estratégica
es una cuestión fundamental. ¿Por qué a mucha gente le choca este tipo de cuestiones? Bueno, porque nos estamos metiendo con cosas no a todo el mundo le gustan. Hay preguntas críticas, ¿no? Los administradores públicos son pensantes, toman decisiones y negocian. Deben de tener capacidades políticas para poder hacer que la administración funcione. ¿Cierto? Ser un buen administrador público es tener capacidades políticas, entrar a las lógicas de negociación, convencer a gente. Claro, y entonces la gente se pregunta, caray, administradores públicos con capacidades discrecionales. Porque tienen que negociar, porque tienen que acordar, porque tienen que transaccionar. Y a mucha gente eso les parece un peligro, un gran riesgo. Preferiría, entonces mejor regresémonos a los administradores públicos robóticos que no tienen capacidades discrecionales, ¿no? Porque no está muy, no parece muy tranquilizador pensar que los administradores públicos requieren para ser buenos administradores públicos de capacidades políticas. Algunas personas me preguntan sobre la cuestión ética, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el ethos y la ética en la administración pública y en los administradores públicos? ¿Dónde están los límites de las capacidades de negociación y de las capacidades de regateo que los administradores públicos requieren para construir la realidad de la acción gubernamental? Todas son preguntas incómodas, ¿no? Que nuevamente no las hacemos y no las seguimos haciendo porque preferimos barrerlas debajo de la alfombra en vez de enfrentarlas. En algunos países es bastante natural hablar de la necesidad de la discrecionalidad de nuestros administradores públicos. En nuestro país, con los problemas de corrupción que tenemos, evidentemente que discrecionalidad inmediatamente suena a puertas abiertas a la corrupción, y muchas de estas cosas las tenemos bloqueadas y cerradas. La puerta está cerrada para estas discusiones. Cuando, primero, suceden en la realidad. Todos los días. Esto pasa todos los días. Administradores públicos negociando, administradores públicos regateando, construyendo valor público, buscando crear acuerdos para generar viabilidad de la acción, buscando, imaginando formas nuevas o distintas para utilizar los mismos recursos y lograr nuevos objetivos. Eso pasa todos los días, eso está sucediendo. Estudiar cómo esto se logra en la práctica y mejorarlo implica abrir la puerta a esta discusión. Mientras no la abramos, pues seguiremos confiando en una visión del deber ser que es poco realista. Lo último que me gustaría platicar antes de abrir si tienen algunas preguntas, lo último que me gustaría mencionar es mi experiencia, digamos, la actividad de evaluación se ha hecho muy importante en el país, afortunadamente. Todavía requiere dar el paso de la comprensión organizacional. Tiene una gran cantidad de ventajas, pero yo solamente quisiera repetir una que ya mencioné hace rato y la quiero simplemente enfatizar. La evaluación es un juicio y el juicio implica aprender, cambio y modificación. El efecto de lo que hace una organización no es algo lineal, lo que estamos viendo acá. Segundo, aunque fuera lineal, una vez que está en la evaluación y el juicio, la pregunta y cómo se regresa para que esto genere cambios, es una pregunta endógena de la evaluación. Yo no creo que sea exógena de la evaluación. Una de mis frustraciones como evaluador, 15 años, ha sido justamente observar que las evaluaciones terminan en actos simbólicos. Qué bueno que hice la evaluación, ya fui evaluado, ya tengo mi lista, ya sé lo que está bien, ya sé lo que está mal, sobre todo lo que está mal, no estoy tan mal como pensaba, listo, sigamos haciendo lo que estamos haciendo hasta hoy día, ¿no? Cuando le dices, no, a ver, te ayudo, vamos a pensar cuáles son las implicaciones organizacionales y políticas de llevar a cabo las recomendaciones de la evaluación, casi te dicen, no, yo no te contraté para eso.
ni te pagué para que me metas en esos líos, ¿no? Ahí está muy bien la evaluación, que bueno, la guardo. Y la aplicación de lo que dice la evaluación acaba siendo a veces lo menos importante. Sí, no me quiero meter en más líos, pues, pero creo que la comunidad de evaluación somos todos, digamos, tenemos una responsabilidad muy fuerte en ese sentido. Y claro, no implica, al menos, creo yo, tener un conocimiento mínimo sustantivo de los líos en que vas a meter a la organización para impulsarla a que haga los cambios que están planteados en la lista, ¿no? No es un asunto de racionalidad lineal, no es un asunto de buenas propuestas, no es un asunto de buenas intenciones. Implica meterse a este tipo de conocimientos y de lógicas para poder crear instrumentos y formas y procesos para que la evaluación acabe teniendo el efecto que supuestamente todos desearíamos que tuviera, ¿no? De aprendizaje, de aplicación, de mejora de los procesos, de mejora de las políticas. Ya me callo. Muchas gracias. Si tienen preguntas aquí o en línea, por favor, estamos atentos. Tenía la duda sobre, digamos, en esta parte de recomendar o de trabajar con las organizaciones para pensar en cuáles serían los cambios necesarios para que las recomendaciones sean aplicables, se apliquen. Me preguntaba si hay metodologías. Es que estoy pensando en, como escuchándolo, estoy como tratando de ubicar algo que escuché como en salud pública, una metodología de vías clínicas, ¿no? Entiendo que lo que hace es, pues primero hacer un diagnóstico de por qué las cosas no están funcionando y entonces por qué la mortalidad materna X y Z en cierto lugar. Y entonces la aplicación es entender cuáles son las vías organizacionalmente, por qué no se están comunicando bien, cuál debería ser la responsabilidad de médico, la enfermera y cómo se están haciendo los procesos, justamente para recomendar mejoras aplicables, ¿no? Entonces, sientan a la mesa todos y dicen, no, yo no sabía que tú debías de, yo me di, pero pues no mandé el reporte, etcétera, ¿no? Y me preguntaba si hay como otras metodologías. Sí. Hay metodologías de análisis estratégico, ¿no? Por ejemplo, que justamente lo que plantearían sería, partamos del supuesto de que las razones de las fallas no son razones irracionales o no son razones de fallas estrictamente, sino son la manera en que la organización ha construido sus pasos, procedimientos y sus reglas a la luz de una visión estratégica, un sentido de valor, unas reglas operativas, que lo que hacen es que internamente suena muy lógico, el resultado no está siendo el deseado. Entonces, esa perspectiva estratégica sería similar a la que tú has planteado aquí como diagnóstico, y el siguiente sería, ¿y cómo? ¿Cuáles son las resistencias o las rutas críticas de resistencia que la organización tiene para cambiar estos elementos? Porque el punto de partida, el supuesto fundamental es que lo que sucede en la organización es lógico para la organización. Y entonces cuando tú quieres y le dices es que es una falla, te van a dar 20 respuestas para decirte que no es una falla, que es el camino más correcto, que por ejemplo, por criterios de eficacia o por criterios de equidad, se hace de esa manera, o porque no hay recursos suficientes, el clásico. Y entonces cambiar ese proceso implicaría tener recursos adicionales, y entonces tienes que entrar a una dinámica de cadenas, digamos, donde la clave es, entendemos que lo que se está haciendo hoy día tiene su racionalidad. El punto es dónde están las resistencias críticas que habría que cambiar y qué costos implicaría para atender de manera estratégica a las recomendaciones, ¿no? Entonces no hay un camino directo entre la recomendación y el cambio organizacional, ¿no? Tiene que crear, ya sea como lo platicaste tú, entiendo, en términos de fallas de comunicación o fallas de coordinación, hasta caminos estratégicos ya muy establecidos e inerciales, que tienen su lógica interna en la organización, pero no necesariamente en el valor público o en el resultado alcanzado.
Entonces, esa es una, entre otras que son similares entre reingenierías de procesos, por ejemplo, o reestructuraciones organizacionales que parten de estos elementos. El dilema adicional que aquí no mencionamos es que las evaluaciones tienen un incentivo perverso de partida. El incentivo perverso de partida es que te están haciendo un juicio sobre lo que haces o lo que la organización hace. Entonces, la parte de aprendizaje generalmente queda de segundo nivel. Es más fácil ser premiado por vivir proceduralmente que ser premiado por cambiar la lógica de la organización, demostrar que aprendiste. El juicio acaba siendo un juicio con consecuencias negativas y esa genera una lógica perversa que hay que atender, digamos, de manera específica en las evaluaciones que hacemos, ¿no? A mí me ha tocado sistemáticamente el mismo cuento de siempre, ¿no? No puedo salir tan mal evaluado, no seas malo, súbele a ver qué hago, dime, casi como me dicen, te hago más tarea, ¿no? Y súbeme la calificación. Y tú le dices, espérame, pero es que no es que sea mala calificación, es que lo que te está diciendo es el tipo de cosas y los cambios que tendrías que realizar. Es decir, es para que aprendas. Y te dicen, sí, no, de acuerdo, pero lo aprendo después, pero ahorita lo que va a tener esto es consecuencias negativas para mi trabajo, ¿no? Ese incentivo perverso es el talón de Aquiles de las evaluaciones contemporáneas. Creo que iba por ahí, no era una pregunta concreta, pero era justo cuando uno empieza a evaluar, de repente se encuentra en una esquinita, o sea, en el sentido que te das cuenta de quien pidió la evaluación, a lo mejor pues también tiene su contexto político y lo que salga de tu evaluación pues va a afectar a ciertas partes de esa organización, ¿no? Entonces, si había como alguna técnica o algún, no sé, o alguna literatura que recomiendes o sea, como evaluador, a veces te pueden poner como en una situación incómoda de que ya saben que cierta área va a salir mal, ¿no? Y entonces, obviamente tú tienes que ser imparcial, ¿no? Y reportar los resultados como son, pero también, o sea, si sabes que está como en la lógica del aprendizaje, no sé, o sea, es como balancear esos dos ángulos, ¿no? Sí. Digamos que de partida, nuevamente, como tú bien lo dices, en general las evaluaciones siempre tendrán la carga del incentivo perverso, ¿no? Sí. Hay que hacerse cargo del incentivo perverso, que es inevitable, pero que lo puedes intentar reducir al comprender las consecuencias que esto tiene. En el marco institucional no ayuda mucho. El marco institucional ha sido generalmente visto como un marco institucional basado en el juicio y en la acusación, ¿no? En la evaluación, porque tienes que cambiar a periodicazos, a zapes, ¿no? Y por lo tanto el lado de aprendizaje es algo que surgió apenas en la literatura hace unos 10 años y fue la OSD la que empezó se movió justamente de lo punitivo a la lógica de aprendizaje, lo que implica justamente empezar la evaluación y discutir la evaluación, aunque el contexto no ayuda, repito, empezar la evaluación y definir la evaluación en la lógica de esto, a final de cuentas tendrá que generar una lógica de aprendizaje en la administración y en la gerencia del programa, del proyecto o de la organización y ponerlo de partida. Entonces hay literatura de evaluación y aprendizaje, ¿no? O evaluación para el aprendizaje que ha tratado de lidiar durante los últimos 10, 12 años con este incentivo perverso. ¿Y qué tan válido sería como plantear, o sea, como talleres dentro de la evaluación? O sea, como que justo para, digo, a lo mejor ya excede un poco el alcance de una evaluación, pero si ves áreas de oportunidad en la dinámica misma, en la cultura, ¿no? O sea, que digas, híjole, tal vez hacer un ejercicio organizacional sería positivo para que la evaluación sí sea recibida como tiene que ser recibida, ¿no? A lo mejor. No sé si ya te está saliendo como del rigor de que tu papel es evaluar y no como que entrar en esa parte más, no sé, de sujeto a sujeto. A lo mejor este triángulo estratégico sirve para pensar que los evaluadores, cuando estamos haciendo evaluación, estamos generando una lógica estratégica, es decir, cuál es el valor público de nuestra evaluación
cuál es la viabilidad política de nuestra evaluación para que sea pensada, aplicada, utilizada de una manera de aprendizaje y qué capacidades técnicas operativas necesitamos para ello, ¿no? Contentarse con ser un buen evaluador técnico, hacer el papel, hacer las palomitas, hacer el juicio, poner las recomendaciones. Ahí acabó nuestra chamba. Es una definición de valor público de la evaluación particular. Crear el valor, una idea de valor público, una evaluación que sirva para el aprendizaje y que requiera cambiar las maneras de hacer las cosas para que la organización tenga las capacidades y tenga los incentivos para incorporarla y desarrollarla para cambiar y aprender, implica probablemente una capacidad política de los observadores. Yo tengo una. Sí. Si el valor del servidor público y la sostenibilidad política son partes endógenas del programa público, ¿no? ¿Cómo involucrar estos dos elementos o este triángulo en una evaluación cuando dentro de este proceso están estos inconvenientes de que tienes que ceder tanto valor como capacidad para poder lograr un objetivo ya establecido por la política pública? Okay. Digamos, lo puede parafrasear, porque no es que entendí una cosa, pero no quiero contestar algo que no sé. Bueno, estos valores, el valor del servidor público, o sea, su ética, y esta parte de la sostenibilidad política que te reta conforme a los valores y que parte de la negociación para poder implementar esta política pública a través de programas públicos, tienes que ceder tanto en valor como en capacidad operativa tal vez, ¿no? O sea, sí tienes la capacidad, pero a veces tienes que ceder hasta eso para poder llegar a los objetivos políticos negociados, pero que no son los objetivos del programa ya establecidos, ¿no? De acuerdo. Sí, es una cosa que además pasa muy seguido. A mí me ha pasado varias veces. Incluso en algún momento, de manera un poco ruda, les decía yo, es que si yo aplico la metodología de evaluación, la evaluación se acabó en la pregunta 2. No tienes población clara, no tienes objetivo definido. ¿Para qué me sigo en las siguientes partes de la evaluación? Y la discusión fue, no, sí tiene caso seguir en las siguientes partes de la evaluación, porque lo que necesito que me expliques es cómo ha existido este programa tanto tiempo si no tiene esos elementos básicos. Y ahí es donde empiezan a aparecer y te dicen, pues sí, es que la historia de la organización y en el pasado era de esta manera, pero luego se transformó de esta manera, y luego llegó un secretario y se le ocurrió que era mejor de esta forma, y luego conectó, te empiezan a platicar la historia, y tú dices, claro, es un masacote, ¿cierto?, que tiene una historia organizacional y política, y que ahora cumple con un cierto objetivo organizacional. Estoy hasta tentado de decir el nombre del programa, pero bueno. Y entonces te dice, ok, pues ya entendí, tiene una historia, hay objetivos diversos, desordenados, desarticulados, un masacote, pero hoy día tiene una razón de existir. Y me dice, sí, la razón de existir es esta. No es totalmente política, sí tiene cosas instrumentales, pero no la podemos definir instrumental y directamente porque la naturaleza del programa no lo permite, ¿no? Si lo hiciéramos, entonces desnaturalizaría la idea política del programa. Vale, ok, muy bien. De acuerdo, entendemos el asunto. Ahora, vamos a seguir haciendo la evaluación y todos los demás pasos van a estar regresando al punto de que no tienes el objetivo, no está precisado, no tienes una misión, no tienes un valor. Y entonces la pregunta es, como cada una de las siguientes preguntas, vamos a tener que empezar a discutir cómo vas a resolver el problema de origen. Entonces vamos a seguir con la evaluación y todos los demás puntos va a ser la discusión y cómo vas a arreglar el problema de origen, qué implica arreglar el problema de origen. Y arreglar el problema de origen no significa vamos a reescribir las reglas de operación, no, significa con quién vamos a tener que hablar para decirle, así como va este programa, ¿no? ¿Quieres? Voy y entrego la evaluación con la pregunta 2 tachada y punto, y ahí se acaba la evaluación. ¿O qué vamos a hacer organización? ¿Con quién tenemos que hablar? No, pues hay que hablar con el director, hay que hablar con el subsecretario. Vamos a hablar con el director, vamos a hablar con los secretarios, vamos a plantear el problema. ¿Qué implica resolver? ¿No? Darle viabilidad y con qué instrumentos y con qué costos implica reformar el programa para que entonces ahora sí pueda ser evaluado, porque así como está, podemos acabar en la pregunta 2. ¿Sí? No sé si me expliqué. Es decir,
el evaluador requiere del triángulo estratégico también y comprender los dilemas de las personas en la organización que están viviendo su propia lógica para llevar la evaluación a un término posiblemente satisfactorio de que sirvió para que cambiaran las cosas, se mejoraran las cosas. Pero al final de cuentas, este valor de servidor público y esta negociación no están en la evaluación. En la evaluación están los resultados que da la acción, pues. La acción complicada para el administrador, digamos, para el servidor público, que tiene que día a día tener que tener negociaciones para poder decidir qué hacer, ¿no? En contra del propio objetivo del programa. Ahora, no sé si estoy entendiendo bien, pero digamos, mi punto sería, las evaluaciones tienen un poder importante, que es el poder de decir, habría que cambiar cosas y aprender para que el programa mejore y logre las cosas que... A veces eso no está en el palomeo de las cosas instrumentos que tenemos, ¿no? Pero sí están en las argumentaciones, en las recomendaciones, en las propuestas. Y en las propuestas no necesariamente uno se queda diciendo, se recomienda al programa tener un mejor objetivo, sino se dice, para tener un mejor objetivo se requiere que la organización comience a construir una lógica de conectar esto con esto, con esto, con estos elementos. Eso sí se puede poner en la evaluación. Y es un argumento técnico, es un argumento válido, ¿no? Y tú le ayudas, a veces, no siempre sale, tú le ayudas al administrador público que está haciendo el evaluado a hacerte preguntas como, bueno, ¿y ahora con quién tenemos que platicar esto para que esto sea realidad? Porque si tú me dejas con esta evaluación, yo solo no puedo, ¿cierto? Tenemos que hablar con otras personas y convencer a otras gente de que vale la pena pagar el costo de la reforma de ese programa. Y yo digo que eso forma parte de nuestra chamba como evaluadores. También, sí, ¿no? Parte de nuestro ethos de que las cosas, al final de cuentas, con nuestras evaluaciones, acaben mejorando algo, ¿no? Entonces, sí, creo que hay maneras, ¿no? Hay maneras. Yo al menos siempre me dejo ese espacio de amplia libertad para que las recomendaciones no sean las del deber ser, ¿no? Y no sean las de lo que hay que hacer, aun si eso implica platicar, negociar, reunirse, crear un grupo estratégico de decisión. O sea, eso sí se puede poner en la evaluación. Bien. Pues les agradezco mucho. Les deseo mucha suerte en su diplomado. Me dio mucho gusto poder participar con ustedes en esta rarísima sesión, me imagino. Si no los convencí, espero al menos haberles creado algunas provocaciones y no necesariamente los haya yo deprimido, porque mucha gente me dice que soy bastante depresivo. No es mi intención en todo caso deprimir a la gente. Dale, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.